Que el Señor te bendiga ricamente. Le saluda su amigo y hermano Esgin Calderón Valverde desde la casa de oración en Pérez Celedón, San José, Costa Rica. Bienvenido a este análisis gramatical hoy con Mateo 9:21. Antes de iniciar el análisis gramatical del texto de hoy, quiero invitarlo para que se suscriba a mi canal de YouTube. En segundo lugar, quiero presentarle el diccionario digital, excavadigital.com, que ha sido elaborado especialmente para hacer traducciones de manera rápida. Lo insto para que también pueda probarlo. En tercer lugar, quiero invitarte para que nos ayudes a compartir estos programas en tus redes sociales. Ayúdanos a evangelizar, evangelizando. Dice la palabra de Dios: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Oseas 4:6. Los objetivos de este programa se esbozan en 3 preguntas concretas que aparecen en el centro de su pantalla. En primer lugar, ¿qué dice el texto bíblico? Una parte exegética en el cual tratamos de hacer una traducción de los manuscritos más antiguos que tenemos, los manuscritos del siglo IV, y por supuesto, tomando en cuenta los aportes valiosísimos de Nestle y Alan con todo su aparato crítico. En segundo lugar, ¿qué quiere decir el texto bíblico? La parte hermenéutica. Para esto utilizaremos el método teológico histórico gramatical, donde haremos un análisis gramatical de cada una de las palabras que forman el texto sagrado. También haremos un recorrido pequeño histórico con los aportes de Robertson, también la Reina Valera y la Biblia Jerusalén y Roberto Hanna. Esto con el fin de acercarnos un poquitito a la parte hermenéutica. No los exime de que tienen que buscar libros, tienen que buscar bibliografías, tienen que enriquecer esta parte histórica y por supuesto también la parte gramatical con los últimos aportes que nos van dando los especialistas. En tercer lugar, ¿qué me dice el texto bíblico? La parte más importante de la teología, que es la vivencia del evangelio. Si la teología no me lleva al amor, esa teología no sirve de nada. ¿Por qué? Porque la teología de Cristo, la teología de Jesús, si se le puede llamar teología de Jesús, es una teología que nos lleva a la vivencia del amor. Eso lo hemos tenido muy en cuenta acá y sobre todo llevarnos a Dios, llevarnos a Dios. Hemos grabado una cantidad de programas, gracias a Dios, y los hemos clasificado porque no borramos programas viejos, los dejamos todos en el canal como estrategia evangelística, pero los dejamos ahí. Pero sí tenemos clasificados los mejores videos, entre 3, 4 videos que se hacen de un texto determinado, pues el mejor generalmente son los últimos, donde hemos agregado más información que hemos recopilado, donde tenemos el mejor material didáctico. Para poder acceder a esos recursos es muy extenso decirle por acá. Entonces escriba mi nombre, es Esgin Calderón Valverde, en Google, y ahí aparecerá el canal de YouTube, esas páginas gratuitas. En Facebook tenemos también una paginita sobre la hermenéutica y otras más que usted puede acceder y que podríamos enriquecer el reino de Dios aquí en la tierra. Sin más preámbulo,
pasamos a el texto sagrado, Mateo 9:21, que tenemos en Marcos 5:28 un paralelo. El texto dice literalmente, pues decía en ella misma, se refiere a la mujer sangrando, a la mujer hemorroísa, dicen algunos. Dice ella en sí misma, si solamente tocare del abrigo de él, seré salva. Y aquí hay un elemento importante que quiero rescatar, seré salva, el término sotízome, que viene de sotso, el verbo salvar. Esta salvación que nos presenta el Evangelio, seré salva, no significa que seré salva de el pecado y que voy a ir al cielo, ya seré santa. No, la salvación que se presenta con la palabra sotso, en este caso, es una palabra que se aplica para muchos elementos. Por ejemplo, una persona que está enferma es salva de su enfermedad. Es salva de su enfermedad. Entonces, salva es sinónimo de sanidad. ¿Y por qué no se pone? Porque para sanidad existe otra palabra concreta para la sanidad. Pero esta salva es, digámoslo así, es el más grande elemento donde la palabra sanar está incluida dentro de ella. Entonces es una palabra muy amplia que ella utiliza, seré salva, pero ella se refiere a seré sana. La hemos encontrado ya varias veces en el Nuevo Testamento. Eso es lo primero que quiero rescatar. Podríamos ampliar la palabra salvación a otros elementos, como por ejemplo una persona que esté atravesando una situación económica difícil. También la palabra salvación puede ser me salvo de mi ruina, me salvo de mi tristeza. Es decir, se aplica en muchos contextos. Lo iremos viendo conforme aparezca en el Nuevo Testamento. Un segundo elemento de esta sanidad que Jesús realiza en Mateo 9:21 es la sanidad a través, lo hemos llamado así en la iglesia, en muchas iglesias se hace la sanidad del paño ungido. El paño ungido es un tipo de sanidad. Las personas habían desarrollado digámoslo así, habían desarrollado la creencia de que la persona que tocaba algo lo dejaba como ungido, bendito. Entonces la persona, Jesús que sanaba a los enfermos, había pasado su poder a su ropa. Esta mujer estaba convencida que con solo tocar parte de su ropa es como estar tocando a Jesús. Es decir, el poder de Jesús, el poder de su unción, había tocado su ropa. Y hasta, ¿por qué no? A veces hasta las personas que lo rodeaban. Ese método de curación que lo vemos en Pablo, en Jesús lo vamos a ver en varios episodios, donde Jesús sana a través de su ropa. Es un método malo, ¿no? Suscita fe y para nada desvía la fe. Suscita la fe de la fe en la fe. Es decir, sin fe es imposible agradar a Dios. La fe se activa a través de algunos elementos. Aquí activa un elemento que le quita a la mujer una parte que le da dolor, su enfermedad. Y si esto le quitó eso, pues es bueno. Jesús decía, misericordia quiero que no sacrificio. Jesús nunca criticaba estas formas y otras, sino que más bien pues veía el producto, que era la sanidad de la mujer. Aquí tenemos entonces esto. Vamos inmediatamente, bueno, la Reina Valera traduce porque se decía a sí misma, con solo tocar su manto seré salva. La Jerusalén 1976 dice, pues se decía para sí, con solo tocar su manto me salvaré. Bien, vámonos al interlineal para ver este versículo como yo lo he traducido y
comenzamos. Eleyen gar. Este gar que aparece aquí es pospositivo, es una conjunción pospositiva que se lee antes, pero se escribe después. Los griegos la escribían después. En español, nosotros la escribimos antes. Eleyen decía gar, pues, es decir, pues decía en, y viene eafti. Eafti es ella misma, en su interior, en su ser interior. Estaba interiorizando la expresión. Y muchos dicen, ¿cómo saben los que narran que ella en ella misma decía eso? Bueno, recordemos que el Evangelio se forma de relatos que muchas personas contaron. No es raro que este relato ella lo contara y quedara como un relato más que los escritores sagrados o el escritor recogió en el Evangelio. Entonces es un testimonio donde ella misma contaba lo que le había acontecido. Decía en ella misma, en Efti, ean, si, condicional, monon, si solamente, apsome, tocare, tu imatio aftu, del abrigo de él, sotízome, seré salva, es decir, seré sana, ya eso lo vimos, ¿verdad? Ahora, podríamos ver aquí el solamente, el apsome, el tocare, podríamos tal vez ver algo muy interesante del abrigo de él. Es parte de su forma de hablar. No hay comentarios en la Reina Valera, la Jerusalén, pero Roberto Hanna sí recupera algo de este texto que es el TGR, ¿verdad? Gramática, texto de gramática de Edimburgo, y dice ahí, recupera esto, ¿verdad? Recupera esto. Dice, cuando Jesús habló a la víctima de la hemorragia sobre su salud real, usó el tiempo perfecto deliberadamente. El tiempo perfecto. Entonces, cuando Jesús habló a la víctima, bueno, cuando Jesús va a hablar, dice, él dijo en efecto, has recibido sanidad y ahora estás con perfecta salud. Tu fe ha logrado esto. Has recibido, es un perfecto. Yo he recibido, tú has recibido. Has recibido sanidad y ahora estás en perfecta salud. Tu fe ha logrado esto. Luego se usa el tiempo auristo cuando el evangelista vuelve a pensar en el evento y lo registra históricamente. En ese mismo momento la mujer recibió sanidad. Bueno, eso lo veremos con el otro texto. Tenemos el códice sinaítico. Vamos a verificar que nuestro estimado Nestle y Alan hayan realizado un buen trabajo de los códices más antiguos que tenemos. Y eso es lo que tratamos de demostrar en este programa. Eleyen, por ejemplo, lo vamos a encontrar acá. Eleyen, este es el código sinaítico del siglo IV. Eleyen Gar, aquí aparece Gar un poquito borrado. En Eafti, en Eafti, que aparece Eafti, muy bien. Ean, muy bien. Monon, aparece mono hasta acá, un poquito oscuro. Gracias a Dios que tenemos otros códices, pero sabemos que dice eso. Apsome, aquí comienza la Aleph. Apsome, perdón, la alfa, a veces se nos enreda un poco con el hebreo. Apsome, tú, y Mateo, vea que estas palabras como Mateo vienen con diéresis, que ya lo hemos encontrado en algunas palabras en el códice sinaítico. Aftu, y viene sotízome. Sotízome. Aquí viene.
Y aquí termina. Tenemos el texto excelente, ¿verdad? Bien detallado. Vámonos con el Vaticano, L-Y. Y L-Y lo vamos a encontrar, L-Y. Esta rayita significa que se omite la ni, ¿verdad? L-Y, L-Y, gar. Ahí está, perfecto. En EAFT, en EAFT, muy bien. EAN, EAN, monon, mono, y esta rayita significa que se omite la ni, monon, apsome, apsome, tú, y Matiu. Vea que aquí no usa diéresis el Códice Vaticano, tú y Matiu, aftu, y sotízome, sotízome. Bien, entonces el texto se adecua totalmente a los manuscritos del siglo IV. Podemos tener esa seguridad de que Nestle y Alan han hecho un excelente trabajo. Eleyen es la primera palabra que aparece aquí. La buscamos en el diccionario. Eleyen, la buscamos en el diccionario y la encuentro aquí, ¿verdad? Le doy un clic y aquí tengo eleyen, que viene del ego, que es un verbo, tátara, y ahí toda la concordancia. ¿Estamos bien? Eso mismo le doy un pantallazo y lo traigo a la pantalla principal. Lo primero que me dice de eleyen, bueno, lo escribo en el cuadro para hacer el estudio. Lo primero que me dice es que viene del ego. Eleyen viene del ego, es decir, viene del ego. Eso es un primer elemento importante. Eleyen viene del ego. Lego, aquí tengo el paradigma del ego con sobre todo con el tiempo que va a decirme el diccionario, que es el más importante en este momento. En el diccionario, en la gramática, voy a encontrar que es un verbo, aquí está, es un verbo, ahí está, esa es la categoría gramatical. Luego tenemos que está en el tiempo, el primero es el tiempo, el modo y la voz. El tiempo es imperfecto, aquí lo tenemos, imperfecto. El modo es el indicativo, ¿verdad? Esto es lo mismo que estamos acá, tiempo imperfecto, modo indicativo, es el verde que siempre usamos acá, y la voz activa, que es el amarillo, ¿verdad? Que es este. Y la tercera persona singular. Tercera singular. Entonces significa que es primera, segunda, tercera. Está aquí. Ese es. Entonces lo conjugo, ¿verdad? Lo conjugo. Yo decía, tú decías, él decía. Él decía. Decía, como dice el diccionario, decía, así se traduce, decía. Entonces, decía, nada más que antes va a estar gar, porque es es la conjunción que va antes. Gar, que es esta conjunción, vamos a ver si la busqué en el diccionario, sí. Entonces tenemos esto, primera palabra, este verbo decía en imperfecto. Decía. Es importante tal vez cuando es imperfecto, el imperfecto es un tiempo continuo lineal. Decía en ella misma, es decir, ¿cuándo decía ella? ¿Cuándo dijo? ¿En qué momento decía ella? ¿Cuando vio a Jesús? ¿Cuando comenzó la acción? ¿O lo decía antes de venirse para la procesión, antes de venir, antes de escuchar? ¿Cuándo decía ella en ella misma? Pues decía en ella misma. Yo quiero que eso lo veamos un poquitito porque es una característica del imperfecto. ¿Cuándo decía ella en sí misma? ¿En el momento en que vio a Jesús? ¿O antes de venirse? ¿O antes? Nadie sabe. El tiempo imperfecto es eso, continuo y lineal, es que
lo pudo haber dicho en cualquier momento. Digamos, incluso podía estarlo pensando en ese momento. Es decir, en ese momento en que iba a tocarle al borde de Jesús, todavía seguía pensándolo. O era algo que ella tenía claro desde hace mucho tiempo, que lo había hablado con sus amigas, que había dicho, bueno, si tocamos el borde del manto de Jesús, yo me sano. Entonces, hay tantas cosas, ¿verdad?, que tienen que ver con eso. Bien, eso en cuanto cuando es imperfecto o cuando es presente, porque eso es continuo, es lineal. Luego tenemos gar, ¿verdad? Gar, que ya les dije a ustedes que eso es una conjunción que va antes, es pospositiva, ¿verdad? Como la ponemos aquí, pospositiva. Gar lo buscamos en el diccionario, ya este no lo vamos a buscar, ¿verdad? Es una categoría, la conjunción es una categoría gramatical que se llama invariable, es decir, no tiene número, no tiene género, no tiene caso, es invariable. Entonces es de una de las 9 categorías nuestras en español, pero que es invariable. Entonces gramaticalmente es una conjunción, entonces gar lo escribimos en el cuadrito, es una conjunción y que es coordinada explicativa, ¿verdad? Pues decía, se está explicando, entonces una conjunción coordinada explicativa, ¿verdad? Viene de gar porque es lo mismo, aunque algunas a veces difieren porque no existen terminaciones distintas y no es y, siempre no cambio la parte de abajo, es pues, ¿verdad? Pues, así se va a traducir. Entonces ya tenemos pues decía, pasamos en, lo buscamos en el diccionario. La ventaja de es que va con la palabra que sigue. ¿Por qué? Porque resulta que es una preposición. Y al ser una preposición acompaña a un sustantivo o a un pronombre. En este caso, eafti es un pronombre reflexivo que tiene una conjugación o tiene lo que se llama número, género, caso. Entonces, ¿qué está definiendo el en? El en está definiendo que el caso con el que se va a manejar esto es un caso dativo de estilo locativo, podría ser. En este caso podría ser locativo porque es donde ella decía eso, en sí misma, dentro de sí misma, en su ser interior, es una localidad. Entonces ese en va mucho en relación con el pronombre que sigue, es decir, va unido. En también es, al ser un pronombre, es una categoría gramatical invariable, no varía. Por eso en y en igual, ¿ve? En y en igual. Es decir, es lo mismo, no varía, es invariable, igual que las conjunciones, ¿verdad? Como la vimos ahí en un momento, ¿verdad? No varía. Y esta es una preposición con dativo. Indica que el término que sigue, llámese sustantivo, llámese pronombre, va en dativo, ¿verdad? Va en dativo. Eso es una indicación muy clara. Entonces significa en, y vamos a ver eafti, ahorita lo que significa, bueno, aquí ya aparece algo, pero no es eso. Entonces tenemos que en, para tomarlo en cuenta aquí, lo que nos dice la gramática, es una preposición, Las preposiciones vienen antes del sustantivo o el pronombre. En este caso, dativo se usa solo con el locativo, ¿verdad? Aunque algunas veces puede significar instrumental. No locativo, sino instrumental, significando con a veces. Entonces habría que verlo, ¿verdad? En algunos casos. Pero primero se agota el locativo.
primero se agota el locativo en, y luego si en no calza es con, ¿verdad? Primero se agota. En gramática seguimos un orden de algunas palabras. Entonces viene a ser en. Es interesante que a veces implica dentro de, en intro, ¿verdad? En intro, que en este caso pues no sería muy raro, en ella misma, dentro de ella misma, ¿verdad? Pero eso no lo metamos para no enredar. En, dejémoslo como en, ¿verdad? De locativo. Y viene EAFT, lo buscamos en el diccionario, EAFT todo lo buscamos en el diccionario. EAFT es una categoría viene de una categoría gramatical, el pronombre reflexivo, que los pronombres sí son variables. Entonces son variables, invariables. Este sí es variable. ¿Por qué es variable? Porque tiene número, tiene caso, tiene género. Bien, entonces, bien, EAFT, comencemos. Esta es la palabra que buscamos en el diccionario digital y esta es el paradigma. ¿Está bien? Entonces vamos a tenerlo por acá. Recordemos que estos dos van juntitos. EAFT viene de EAFTU. Así es. Viene de EAFTU. Aquí está. Significa sí mismo. En este caso es ella misma. EAFTU es gramaticalmente, es un pronombre reflexivo, por eso lo ponemos pronombre reflexivo, y es femenino singular dativo. Aquí le ponemos femenino singular dativo. ¿Y por qué femenino singular dativo? Bueno, nos traemos el paradigma y lo buscamos. EAFTU, aquí lo tenemos, van a ver qué fácil es. Y dice que este pronombre EAFT, donde yo lo voy a encontrar, es aquí. ¿Lo ven? Usted no lo encuentra en ningún otro lado. El diccionario me está diciendo que es femenino singular dativo. Él lo dice porque es la forma rápida de hacer una traducción. EAFT. Trae el pronombre en, ya lo vimos, ¿verdad? Que se traduce en. Entonces ya no hay que ponerle otros pronombres que vienen ahí. Ya el autor sagrado definió en ella misma. Porque viene, cuando es dativo, si no viniera en, puede ser con, por, a, para. Que son las preposiciones que acompañan a este dativo, a cualquier dativo. Bien, excepto que exista ya, como en este caso, la preposición. Esto que está ocurriendo aquí, gramaticalmente, va en el futuro a dominar. Vea, por ejemplo, bueno, latín, el español nuestro, ya nosotros en las palabras no variamos en la desinencia, no variamos los casos de los términos, sino que nosotros usamos preposiciones. Aquí hay una preposición, cada vez va ganando más terreno la preposición y va perdiendo terreno la declinación, ¿verdad? Esto que está en rojito. ¿Verdad? En español ya esto que está en rojito no existe. Nosotros vamos a decir un término y lo decimos igual. Bien, entonces significa sí misma, en ella misma, ¿verdad? En ella misma, porque es en ella misma. Pero dependiendo de la preposición. Pasamos la diapositiva, viene EAN, lo encierro y lo busco en el diccionario, viene de EAN y me dice en la gramática me va a decir que es una conjunción. Las conjunciones son categorías gramaticales invariables, no varían. Entonces las conjunciones no varían. Las conjunciones, EAN es una conjunción y no varía. Al no variar es igual en todo lado. Es decir, no hay ni si va con un plural, si va con un... No, eso no cambia. Va igual. ¿Está bien? Entonces, EAN es una conjunción subordinada condicional.
subordinada condicional. Es una condición. Si usted hace esto, le pasa esto. Es una condición. Si toco el abrigo, seré salva. Eso es condicional. Por eso se traduce sí. Sí, lo que viene mono, lo escribimos y lo buscamos en el diccionario. Mono es un caso diferente, pero es invariable, pero varía, porque estas terminaciones, sin embargo, mono es un adverbio. Los adverbios, si funcionan como adjetivo, si funcionan como adjetivo, ¿verdad? Que también existe, significa también solo. Si funciona como adverbio, solamente. En este caso es un adverbio. Entonces, si solamente, ¿verdad? Mono, aquí está, yo lo escribo primero como adverbio, me suena como adverbio, ¿verdad? Hay una pequeña variación aquí, pero sí es importante saber que es invariable. Los adverbios no tienen género, número, caso. ¿Está bien? Entonces, aquí, aunque aparezca esto, son parte de las situaciones gramaticales del griego. Si solamente, voy a decir porque es adverbio, ¿verdad? Si solamente. Entonces ahí tenemos un adverbio, una conjunción. Sí, solamente. Luego viene ápsome. Ápsome, lo primero que hago es buscarlo en el diccionario. Y dice que viene de apto. Eso es muy importante. Entonces viene ápsome. Lo primero que yo sé es que viene de apto. No, viene de apto. Eso es muy importante. Lo segundo es que me voy a ver la situación gramatical. Resulta que es un verbo defectivo. Entonces, apto es un verbo, que lo tenemos aquí abajo, ¿verdad? Dice que es un verbo aoristo, tiempo aoristo. Aquí está el aoristo. Y subjuntivo, el subjuntivo lo vamos a tener, el modo subjuntivo está de cuarto. Sí, de cuarto lugar, porque el quinto está el optativo. Y subjuntivo, aoristo subjuntivo medio, el verde, primera singular, ápsome. Entonces lo encontramos aquí. Es la primera singular. Para conjugarlo, a la hora de conjugarlo debemos tomar en cuenta eso. Pero tomemos en cuenta que es defectivo, ¿verdad? En voz media, ahí el subjuntivo es, bueno, en voz activa es tocare. Si yo tocare, o yo tocare, tocare, tú tocares, él tocare, etc. Pero si fuera voz media sería si solamente me tocare, pero como es un verbo defectivo, es solo tocare. ¿Ve? Solo tocare porque es un verbo defectivo. La voz media o pasiva pasa a voz activa. Y aquí está la situación gramatical que me describió el diccionario. La voz media pasa a activa cuando es un verbo defectivo, ¿verdad? No es un verbo defectivo. Bueno, tocare. Luego viene tu y mativo. Tu y mativo. ¿Qué tu y mativo? Bueno, tu y mativo. Vamos a buscar imativo en el diccionario. Tú sabemos que es un artículo. Viene de imatium. Entonces viene imativo. Escribimos los dos, ¿verdad? Aquí el artículo y el sustantivo. Bueno, imativo viene de imatium. Eso es lo primero que tiene que saber. Viene de imatium. Y lo segundo que sabemos es que gramaticalmente es un sustantivo. Buscamos el sustantivo imatium, que es este. Y la situación gramatical es neutro. Él es neutro, así viene definido. Número singular, no es plural, sino singular. Y el caso es genitivo. Genitivo.
Es decir, es este. Tú y Mateo, viene el artículo y el sustantivo, tú y Mateo. Estos dos. Esto trae una preposición interna, ¿verdad? Del, de o desde, de o desde. Y como trae artículo de o del o desde él, yo escogí del abrigo, del abrigo. Del abrigo porque, bueno, aquí vienen unidos dos, viene la preposición de, el artículo el y abrigo, porque aquí viene del, ¿verdad? Igual, del abrigo, aquí viene incluido. La preposición va antes y va en forma tácita. En estos casos va metida dentro del mismo sustantivo y lo define la declinación, la U, ¿verdad? Esto que está en rojo. Eso es como la preposición, que después va a venir eso aparte, con algunas preposiciones que vamos a ir viendo, así como esta, ¿verdad? Que venía aquí para ti. Igual para cada uno hay preposiciones, nada más que eso se va poniendo de moda conforme pasa el tiempo. Del abrigo pasamos la diapositiva y viene aftu. Lo escribo en el cuadro y lo busco en el diccionario y viene de aftos. Viene de aftos, es decir, viene de aftos. Y lo otro que tenemos es que es gramaticalmente, vamos a buscar la gramática, dice que es un pronombre personal. Es un pronombre personal, entonces buscamos el pronombre personal aftos y lo tenemos aquí. Que es como un adjetivo, los pronombres, ¿verdad? Tienen masculino, femenino y neutro porque ellos representan sustantivos, representan nombres masculinos, nombres femeninos o nombres neutros. Y van a tomar la forma del sustantivo o el pronombre que ellos estén determinando o, digámoslo así, representando más bien. Bien, entonces tenemos que puede ser este pronombre aftu, puede ser masculino, singular, genitivo, es decir, este. O puede ser neutro, singular, genitivo. Neutro, singular, genitivo, que puede ser esto. Vea que cualquiera de los dos. ¿Cómo sé yo si es masculino o es neutro? Yo tengo que ver el antecedente. Tocare del abrigo de él. ¿Quién es de él? De él es Jesús. Jesús es masculino, por lo tanto es masculino, singular, genitivo. Por eso aquí yo lo escogí. Porque ese es el antecedente. Y luego pasamos a la otra diapositiva y viene sotízome. Sotízome lo busco en el diccionario y dice que viene de sotso. Y sotso, entonces viene sotízome, lo escribo aquí en el cuadro y dice que viene de sotso. Viene de sotso. Sotízome viene de sotso. ¿Ven? Lo primero. Lo segundo, vamos a ver la situación gramatical. Y dice que es un verbo. Es un verbo. Yo busco entonces el paradigma sotso, el verbo, que es el que tenemos aquí abajo. Y voy a buscar el tiempo futuro. Tiempo futuro, aquí está el futuro, está en futuro. El modo indicativo, que es el verde, que tenemos acá. Y la voz pasiva, que es este celeste, que estos son verbos diferentes. Y la primera persona singular, sotízome, aquí lo tenemos. Y sotízome, entonces yo lo voy a conjugar. Yo, si es en pasivo, la acción la realiza otro sujeto y no yo. Es decir, la acción no la realiza el sujeto. Yo digo, yo salvo, yo realizo la acción de salvar. Jesús puede decir, yo salvo, pero la persona que recibe la salvación no la da, sino recibe, yo soy salvo. Es decir, alguien me salva, Jesús me salva.
Así está aquí en pasivo. Yo soy salvo, tú eres salvo, él es salvo. Pero aquí ya entramos, ese es en presente, entramos al futuro. Ya no soy salvo, sino seré salvo, ¿verdad? Entonces yo seré salvo, tú serás salvo, él será salvo, yo seré. Por eso aquí viene cómo se tiene que conjugar. Yo seré salvo, es futuro y es pasivo. Seré salvo. Bueno, en este caso salva porque es una mujer, ¿verdad? Y ahí, mis queridos hermanos, llegamos al final de Mateo 9:21. Que el Señor me los bendiga ricamente y nos vemos en el 9:22.